Sí, Felipe, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí en la charla y verte después de años también. Sí, Qué mucho alegría tiempo. verte, que estés bien. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido en este tiempo tan particular que nos va a llevar. Estás en estos momentos en Viena, ¿cierto? Cuéntanos te afectaste la pandemia, las actividades artísticas, los proyectos que tenías para este año. ¿Cómo ha ido todo? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos podamos ver después de mucho tiempo, ya 8 años creo pasaron, Sí. y que nos vimos en el Festival de Arequipa, así que no, súper feliz de poder estar conversando acá, compartiendo con tu gente. Es súper bonita estas instancias que hay para compartir, así que yo feliz de poder hacerlo. Gracias. Y bueno, con respecto al coronavirus, fue una situación bien especial, yo creo que para todo el mundo. Para mí en especial fue bien particular porque en marzo tuve el coronavirus. Lo tuve, empezó como el 18 de marzo y estuve 2 meses enfermo, no muy bien, la verdad. Estuve súper mal y también mi esposa estuvo enferma, su mamá. Así que, bueno, aparte de las actividades artísticas que perdimos bastantes conciertos hasta ahora, fue primero recuperarse, porque la experiencia para mí fue por lo menos bien fuerte. O sea, lo tuve súper fuerte, estuve con mucha fiebre y ya después ha costado todavía que se pase porque queda el sistema súper inmune, súper resentido. Entonces, como consejo es que la gente, ojalá, yo sé que hay gente que tiene necesidades y que necesita poder salir a trabajar, pero ojalá los que no lo pueden hacer, que pueden sobrevivir en estos momentos difíciles, que se queden en la casa, lo posible. Sí, 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 te entiendo. Mira, no sabía, pero me alegra que verte sano y recuperado, ¿no? Me alegra saber eso. Y bueno, el consejo que das también es muy bueno para todos, ¿no? Y más en este tiempo que nos obliga a quedarnos en casa, lo que tal vez muchas veces los guitarristas hemos querido, ¿no? Estudiar más Sí, y nos yo creo- faltaba tiempo. exactamente. Sí, Yo creo que vamos a llegar a tocar muy bien con esto de la pandemia, porque todos están estudiando mucho. sí, la verdad que sí. Yo he estado en eso también. Bueno, me lesioné la mano, estoy recién poco a poco volviendo a tocar, ya llevo más de un mes sin tocar, pero bueno, preferible descansar y volver pronto. Qué bueno. Bueno, Felipe, basado en tu trayectoria, yo recuerdo que te conocí en Arequipa y tú ya tenías un bagaje como concertista, ¿no? Con una calidad excelente como guitarrista clásico. Este es un tema del cual también mucho no se nos enseña, ¿no? Como que nos vamos siempre de frente, ¿no? Al escenario y a resolver en el momento, ¿no? Pero cuánto y cuán importante es tener una preparación previa, ¿no? Para enfrentarse a un público. Si bien es cierto, como estudiantes tenemos que pasar por esa presión de enfrentarnos a un público, eh, ahora este tipo de medios nos permite, pues, seguir consejos de gente que ya tiene experiencia en esto, ¿no? Como es tu caso, que, bueno, te has enfrentado a público especializado, ya sean maestros, estudiantes de guitarra, especialistas, y también has tocado pues para público en general, ¿no? Eh, si tú tuvieras que dar un consejo inicial para un guitarrista, cómo prepararse para un concierto, ¿por dónde empezarías? Obviamente está la parte técnica, pero también hay una preparación emocional también, ¿no? ¿Cómo manejas tú ello? Eh, Difícil pregunta de responder tan corta, porque yo creo que con los años que yo he estado trabajando en esto y por lo que he podido ver también de gente que hace muy bien esto, que toca muy bien, he podido ir descubriendo en los últimos años que hay muchas cosas que no son casualidades. Yo creo que muchas veces cuando uno estudia, bueno, muchas veces pasa que los maestros tampoco están tan bien preparados en el tema, pero hay muchas cosas que de verdad no son casualidades y que uno como profesor, como maestro, después tiene que poder transmitirle a sus alumnos. Y creo que eso yo lo he podido ir juntando de no solo de profesores, sino de ver conciertos de gente, de poder escuchar amigos que
tocan muy bien, tener contacto con otro tipo de músicos que no solo son los guitarristas. Entonces creo que lo primero, el primer consejo es, creo que es entender que no hay casualidades. Cuando alguien toca muy bien, como que uno, el primer comentario que se le viene a uno a la cabeza es que, uy, qué talentosa la persona y qué ganas me gustaría de tener su talento. Y yo creo que en mi experiencia, la gente que toca muy bien me he dado cuenta que ellos saben muy bien lo que hacen. Como que creo que esa es la base primero de cómo uno puede ir después derivando temas de eso. Pero siento que el saber muy bien lo que uno hace, no solo técnicamente, emocionalmente, musicalmente, corporalmente, todo esto ayuda a que tú cuando te enfrentes a esta situación tengas un conocimiento pleno y sepas lo peor que puede pasar. Porque nosotros siempre nos preparamos para el mejor caso, para el caso en que nosotros toquemos muy bien en el escenario, pero no nos preparamos para el peor caso, cuando hay ruido, cuando hace frío, cuando, etcétera. Entonces creo que el entender que no hay una casualidad es para mí esencial como guitarrista, como músico y como amante de esto. Creo que por eso partiría yo, quizá, y después podemos, tú puedes guiarme mejor en qué les gustaría saber para entender Claro. qué es lo que yo hago primero. Yo cuento mi verdad y quizá otra gente lo hace de forma distinta, pero bueno. No, tienes razón, o sea, el público cuando ya sea conocedor o no, lo que ve en el escenario que dura pues 60 minutos, 50 minutos, es el resultado de muchos meses de trabajo, ¿no? Ese es el resumen de muchos meses de mucho trabajo, ¿no? Ya sea pues las horas de estudio, la parte técnica, la parte interpretativa, la parte corporal, ¿no? También es una preparación que actúa en los tiempos actuales. Tenemos que tener mucho cuidado, como también la parte interpretativa. No podemos ir vestidos de cualquier forma, tenemos que asesorarnos, ¿no? Incluso para las fotografías y ese tipo de cosas. Y hay algo que has dicho que es muy cierto, ¿no? Normalmente siempre apuntamos a tocar bien, ¿no? A sentirnos bien, a tocar bien, pero no nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? O sea, si hace frío, si no conocemos el auditorio, como dices, por ahí si pasa algún ruido, o ponernos en el caso de que sí nos puede pasar de nosotros mismos errar. ¿Qué pasa si tenemos un error en una obra? ¿Cómo poder pasar eso, no? Creo que cuando uno tiene bien estudiada la obra, bueno, normalmente tratamos de sobrellevar eso siguiendo, ¿no? Tal vez quedarnos y corregir el error en ese momento, a mí por lo menos no me parece lo adecuado. En cuanto al repertorio, por ejemplo, Felipe, tú para armar un programa, un concierto, ¿cómo manejas eso? Hay muchos guitarristas de trayectoria que manejan, por ejemplo, un solo programa por año, lo cual a mí me parece, personalmente, es algo que adopté desde que estuve en Europa porque vi que era una práctica común y aparte que tenía buenos resultados, ¿no? Ya que, si bien es cierto, hay gente con más talento que otra, las obras requieren bastante tiempo para poder interiorizarlas, ¿no? Interpretativamente, más allá del trabajo anterior que es memorizar. ¿Tú cómo manejas la elección del repertorio? ¿Cambias habitualmente o manejas un repertorio o dos siempre? ¿Cómo manejas ello? Eh, bueno, yo he visto, en lo que dice entre paréntesis, yo he visto a grandes maestros tocar el mismo programa 20 años. Entonces, entonces a No, veces sí. como que hay que tranquilizarse un poco cuando uno está estudiando porque hay gente que repite las mismas obras todo el tiempo. Entonces, hay de todo. Y hay gente talentosísima que uno lo ve cambiar el programa cada mes y uno dice, ¿cómo lo hace? Sí, sí. En mi caso, yo lo hago más o menos como tú dices. Yo creo que tengo un programa por año que lo uso, pero tengo distintos tipos de programa, porque, por ejemplo, hace poco grabé hace muy poquitas semanas un disco de música antigua, entonces tenía que tener un programa solo de música antigua para ese disco.
Luego también hago mucha música de cámara con María, con mi esposa, que tocamos guitarra y cello, y para eso tenemos un programa de música latinoamericana. Tenemos también ahora, estamos preparando un programa de música chilena, etcétera. Como que trato de manejarlo por temáticas. Y en general, cuando no puedo aprender, trato de leer en el concierto, porque a veces no me da el tiempo para poder aprenderme todo. Pero creo que cuando uno es estudiante, aprender lo más repertorio posible, creo que es una súper buena idea para poder desarrollarse. Eso también lo encuentro muy importante. Justamente tú lo estabas diciendo. Eso por lo menos es lo que yo hago. Y creo que es súper esencial tener el programa listo por lo menos 2 meses antes de que sea el concierto. Creo que Claro. esto para mí es regla. O sea, si no alcancé a tener una pieza y no la puedo tocar 2 meses antes, creo que no es aconsejable porque nuestro cerebro, yo creo que nunca uno baja del 70% de lo que uno puede lograr en el estudio diario. Yo creo que uno no baja en el nivel mucho más que eso en el rendimiento en el concierto. Sin embargo, hay días que son malos y es así, simplemente, y hay que aceptarlos, así como uno tiene que tomar esos días como algo que pasó simplemente y el mismo sentimiento tenerlo también cuando uno tiene un concierto muy bueno, porque uno a veces cree que al tener un concierto muy bueno, de aquí para adelante mi carrera es perfecta. Y no, yo creo que hay que tomarlo en una medida normal, los dos aspectos. Cuando uno toca con errores, uno no es el peor guitarrista del mundo. Cuando uno toca con muy bien en un concierto, tampoco es el mejor. Simplemente tratar de disfrutar porque al final a uno no se le puede olvidar que uno hace esto simplemente porque a uno le gusta, no para agradar al resto del público. Creo que eso es súper importante no olvidarlo, que uno lo hace esto porque lo ama y si uno tiene 1000 errores en un concierto, lo va a seguir haciendo igual. Y por lo menos así yo trato de pensar, de que yo en mis inicios quería aprender a tocar Recuerdos del Alambre y Capricho Árabe y con eso para mí era suficiente. Y ahora si puedo tocar otras piezas, tengo que estar feliz porque la vida me entregó mucho más que lo que yo esperaba al principio. Claro, claro, y eso es el resultado, pues, ¿no? De un trabajo progresivo, ¿no? Progresivo muy laborioso también. Sí es cierto, los malos ratos en los conciertos, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que saliste como que se puede decir victorioso de un concierto, tocaste muy bien, estás feliz, y luego tal vez a la semana tuviste otro y no fue bien, ¿no? Y decaes. Entonces hay que, creo yo, saber llegar a un equilibrio. Y eso también me parece que te da la experiencia, ¿no? De cómo tomarlo. Tal vez cuando uno es estudiante está más la responsabilidad de tocar porque el profesor te está escuchando, el escenario, porque la nota, ¿no? El examen con el jurado allí. Entonces creo que son procesos que uno va cumpliendo, ¿no? Poco a poco con el tiempo y va aprendiendo. Y en cuanto al repertorio que comentas, ¿no? Que hay obras que, bueno, con el tiempo que tú las preparas, ¿no? O sea, mínimo 2 meses antes debes tenerlo puesto. Eso es algo que, por ejemplo, yo aprendí ya después de estudiante, ¿no? Que en mi caso, bueno, me dediqué mucho a la línea de música popular, ¿no? De lo cual, pues, lo hice porque a mí me gusta, ¿no? Con otro ritmo de estudio. Y cuando terminando ya los estudios, quise hacer un máster en guitarra clásica, volví a ser estudiante, ¿no? A retomar ese repertorio y ahora incluso estoy tocando o recordando obras que toqué cuando era estudiante y es redescubrir todo eso, ¿no? Y prepararlo bien, prepararlo bien. Y sí, conozco gente también, como comenta, grandes maestros que tienen repertorio, pues el mismo tocan siempre, o gente también que cambia mucho, ¿no? En mi caso, manejo también y aconsejo a mis alumnos manejar un repertorio con el cual se sientan cómodos y que puedan resolverlo bien, ¿no? De todos los puntos de vista, técnico, interpretativo, y también ver un programa que físicamente puedan rendir bien, ¿no? Hay programas que sí físicamente te fatigan y tal vez no puedas cumplir bien en el escenario, ¿no? Pero sí, eso del repertorio es algo que se tiene que manejar, creo yo, evaluando bien la capacidad del alumno y ese tipo de cosas, ¿no? Para manejarlo bien. En cuanto a la parte técnica, Felipe, ¿tú cómo
te preparas antes del concierto? Por ejemplo, es común calentar, ¿no? Como tenemos un trabajo físico, mecánico, como un deportista, tenemos que tener los músculos calientes, ¿no? Estiramientos, ese tipo de cosas. ¿Tú qué practicas antes del concierto? ¿Escalas? ¿Repites las obras? ¿Practicas con sordina? Que también he visto mucho eso en varios guitarristas de mucha trayectoria. ¿Cómo te preparas tú en cuestión técnica momentos previos al concierto? Sí, buena pregunta porque siento que no tengo como una rutina fija antes de los conciertos, como que muchas veces depende de cómo yo me sienta antes. En general yo creo que el trato de siempre no olvidar que yo no voy a poder resolver ningún error técnico que tenga una hora antes del concierto. Es como asumir que ya 5 días antes yo trato de trabajar siempre con los porcentajes con mis estudiantes y creo que eso funciona muy bien con los porcentajes de aprendizaje, tratar de explicárselo, cuánto puede aprender el cerebro de forma diaria. Hice en Chile, tuve la suerte de hacer mucho deporte, entonces eh, pude aprender muchas cosas del deporte que trato de aplicar en la guitarra. Entonces, como que trato de siempre pensar que nuestro cerebro como aprende 20% de la información que tenemos al día, si uno saca las cuentas, uno necesita 5 días para poder solucionar un problema, para hacer el 100% de la solución. Entonces, 6 días antes del concierto yo asumo que no voy a poder resolver casi nada más, porque el problema es que yo creo que a todos nos ha pasado, que te estudias una digitación nueva y después cuando estás en el concierto vuelve la antigua. Y es porque tu cerebro está asumiendo lo que tú ya tienes interiorizado. Entonces, creo que asumir eso es súper bueno porque te permite a la hora de enfrentar el concierto una hora antes que tú le quites estrés a tu cerebro. Como la escala tiene que salir lo más rápido posible o sea, en el concierto va a funcionar como estudiaste. Y yo creo que eso hay que asumirlo. Si uno estudió mal mucho tiempo, probablemente en el concierto no va a salir tan bien. Si uno se dedicó a estudiar muy detalladamente, creo que debería funcionar. Nunca va a bajar más del 70%. Y eso lo permite el metrónomo, lo permite las distintas herramientas técnicas que te permiten en el concierto poder tener un rendimiento lo más alto que puedas tener. Y luego depende mucho de cómo yo me sienta. Hay días que estoy súper tranquilo antes del concierto y que me puedo sentar no sé, relajado a tomarme un té antes y trato de no desgastarme porque emocionalmente trato de estar al 100% en el concierto. Y hay veces donde me siento súper nervioso, entonces como me siento nervioso intento repasar los detalles. Cuando siento que estoy un poco cansado corporalmente, leo las partituras, no toco, porque como el golpe de adrenalina es muy alto en el concierto, creo que un error muy grande es desgastarse tanto al principio, porque después viene un golpe muy grande, energético, que te permite sobrevivir el concierto, pero uno puede tener lesiones después del concierto. Entonces, es importante siempre, creo, dosificar y como conocer la situación. Y eso lo único que puede ayudar a eso es que uno toque siempre para gente. O sea, analizar. O lo que tú contabas es lo que a mí me pasa también en estos momentos, que yo, por ejemplo, después de que terminé mis estudios, uno tiene que ser su propio profesor. Ya no hay nadie que te esté diciendo, oye, esto es dominante, o tu mano está mal, o apoyando. Y uno tiene que hacer el proceso de enseñarse a uno mismo. Y creo que ese proceso de grabarse, de estudiar, de entender, de grabar un video, a uno le permite reconocer dónde uno tiene problemas al tocar. Por ejemplo, yo grabo 5 veces las piezas o le pido a alguien que me escuche y después marco dónde yo tuve errores y normalmente son en los mismos compases. Por lo tanto, uno se engaña porque uno dice, la escala sale más o menos. En el concierto estoy seguro que va a salir bien porque me va a iluminar una energía, no sé, cósmica. Y después, ¿qué es lo que pasa en el concierto? Que la escala no sale. Claro. Entonces, creo que el reconocerse es súper importante.
No, sí, en realidad vale mucho el trabajo previo y dosificado en el tiempo, ¿no? A eso que tú comentas de la preparación física, que has hecho algún tipo de deporte y te enseñó el rendimiento físico, tanto como el del cerebro. Eh, un curso que yo llevé fue el de en Alicante nos dio un neurólogo, sí, un neurólogo que también es guitarrista y que es chileno, Víctor Candia. No sé si lo conoces. No, no, no lo conozco. Es guitarrista, egresado del conservatorio, vive en Londres y nos explicó la parte cerebral de un guitarrista y es guitarrista profesional también, ¿no? Y nos dijo un dato muy importante, por ejemplo, ¿no? De los tipos de metodología de estudio que tienen muchos guitarristas, 4 horas seguidas, algunos 5, algunos 3, para algunos es suficiente una, pero nos dio tal vez el tip más importante que sería optimizar la calidad de estudio en poco tiempo, ¿no? Y nos recomendó algo a todos en general, y dentro de mis compañeros había pues virtuosos, ¿no? Ya con una trayectoria internacional reconocida, que era estudiar media hora y descansar 5 minutos, ¿no? Porque en esa media hora el cerebro está pues apto para adquirir toda la información posible y procesarla y luego estudiar otra media hora más, ¿no? Y con ese ritmo, ¿no? De 5 minutos y luego una hora más con esos descansos, ya hicimos 2 horas de estudio que nos permite obtener un máximo resultado, ¿no? Y si nuestro tren de estudio son 4 horas, en la noche podríamos hacer lo mismo, ¿no? Porque el cerebro tiene la pausa necesaria para retomar la información. Ahora, yo he puesto en práctica eso, por ejemplo, y me ha ido bien, ¿no? Pero también hay guitarristas que, por ejemplo, 2 horas no es suficiente, ¿no? Porque asimilan rápido la calidad de su estudio. Tienen muy buena calidad de estudio y optimizan todo el tiempo que estudian, obviamente con descansos paulatinos hasta por la parte física, ¿no? Entonces, hay un rendimiento óptimo de las horas de estudio cuando hay un descanso intermitente, ¿no? Es más o menos a lo que tú comentas, ¿no? De obtener el máximo resultado, ¿no? Con la Claro. capacidad de aprendizaje, el cerebro en el inicio, ¿no? Y sí, o sea, también el estado de ánimo que uno tiene, ¿no? Antes de un concierto. Bueno, personalmente yo antes de cualquier concierto siempre estoy nervioso, siempre. Eh, pero sí me ha pasado que ese nivel de nervios es el mismo, ¿no? Al menos a mí. O sea, si tengo que tocar para mis amigos, tengo esos nervios. Si tengo que tocar para aquí en Perú, tengo esos nervios. Cuando tuve que tocar en Europa para maestros, ¿no? Reconocidos también. O sea, como que ya aprendes a reconocer eso y saber por dónde, ¿no? Por dónde empezar, ¿no? Tal vez en mi caso empezar con una obra que no me exija tanto técnicamente para poder soltarme un poco, ¿no? Entonces sí veo eso muy necesario, ¿no? La preparación previa y que vaya de acorde con cómo tú estás en ese momento, ¿no? Sí he visto también muchos guitarristas que antes del concierto están con la sordina y una máquina, ¿no? Escalas y escalas y escalas y les funciona, o sea, creo que cada uno encuentra su sistema. Sí, Pero sí, hay muchas maneras. Felipe, dentro del pico que hablas, ¿no? De adrenalina, del concierto, que sí es cierto, es muy alto, ¿no? Que, este, bueno, no podría compararlo tal vez con un deporte de resistencia, pero nos genera pues aceleración, ¿no? Aceleración, sudar, nos aumenta la temperatura y eso a veces provoca nervios o temblores, siempre y cuando no tengas dominado eso, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto, cuando uno tiene mejor estudiadas las obras, se podría resolver mejor un error que pueda pasar en el transcurso de la obra. ¿Tú cómo manejas eso? ¿Alguna vez te ha de haber pasado que has tenido un error dentro de una obra? ¿Cómo tú sobrellevas eso? ¿Por ahí repites ese compás? ¿Pasas de largo? ¿Qué recomiendas tú basado en tu experiencia? sí, bueno, pasa muchas veces. Yo creo que, y normalmente esos errores los notamos solo los guitarristas. Yo creo que el público en general esos errores no se da cuenta. Y creo que nuestro ambiente de la guitarra es súper crítico y súper destructivo con nosotros Sí, mismos.
Incluso nosotros mismos a veces criticamos a gente que toca con muchos errores y uno lo que está haciendo es contaminándose uno mismo con esa información, psicológicamente. Entonces, yo trato de sacar un poco de eso, porque para mí cuando una persona da un muy buen concierto es porque el concierto musicalmente fue muy bueno. Eh, si el concierto fue solamente técnicamente bueno, o sea, los midis tocan mejor que nosotros. Yo creo que eso, yo creo que eso es bueno asumirlo. Insuperable. Creo que para mí, sabes que lo que es súper importante, que yo lo tengo como un punto base, que lo trabajo siempre con toda la gente que yo tengo, con mis estudiantes, ellos lo saben muy bien, es que tú no puedes tocar ninguna obra que no la entiendan musicalmente. O sea, tú puedes hacer las mejores escalas del mundo, pero si no entiendes lo que tocas, no tiene ningún sentido. Y yo no he visto tocar a ningún músico grande, músicos así que sean inspiradores, no solo en la guitarra clásica, sino en otros instrumentos, que no sepan lo que están tocando. Entonces mira, pongo un ejemplo como para poder llevar un poco a una situación particular que yo vi en un video. A mí me gusta mucho cómo toca Yamandu Costa, me gusta mucho lo que hace él y ahí en un festival en Brasil a él se le cortó la cuarta cuerda. Y él siguió tocando hasta el final, ni siquiera acortó la pieza, sino que tocó 2 minutos. Y que la cuarta cuerda es la cuerda que nosotros más utilizamos al tocar guitarra. Entonces la que siempre está casi rota. ¿Y qué es lo que me dice eso? Que Yamandu, aunque se corte la cuarta cuerda, él sabe lo que está haciendo. Sí, Entonces, yo creo que el hecho de entender musicalmente lo que uno está haciendo, para eso hay que entender la armonía, es lo primero. O sea, yo creo que es una de las falencias más grandes que yo he visto. Yo he visto gente tocar increíble que no saben lo que tocan, que no saben qué armonía es, que no saben qué significa este pasaje, qué función retórica tiene cuando tocamos música barroca. Entonces, yo creo que la base de todo primero es entender lo que toca. Entonces, muchas veces me pasa con estudiantes que llegan tocando súper bien, o sea, son más virtuosos que yo al tocar y que tienen mucho mejores habilidades que yo, pero no entienden. Entonces yo tengo que volver a cosas básicas con ellos para empezar a trabajar técnicamente y musicalmente. Y creo que esa es la base de poder lograr un error. No es el lograr el error, no tiene que ver con que uno o repita el pasaje, sino que tú sepas sacar el pasaje adelante porque tú entiendes lo que estás tocando. A veces, no sé, te equivocaste en un acorde que estás tocando, en un ejemplo súper banal, pero estás tocando, por ejemplo, mi menor y te equivocas justamente en el pasaje que tiene mi menor y puedes tocar un mi menor al aire porque tú sabes que estás tocando mi menor y después puedes volver a solucionar el pasaje desde ahí. Pero ese error lo va a notar solo un guitarrista, no lo nota la gente. Porque si el acorde que tú tocaste está dentro de la armonía que está sonando, o sea, yo te aseguro que la gente sabe un 0,01% de memoria las obras que tocamos. Y ese es un vicio guitarrístico súper grande porque nosotros los guitarristas tocamos para guitarristas en general. Nosotros, o sea, si tú hablas con cualquier músico de otro instrumento, perdón que lo diga así tan directamente, pero ninguno nos toma en serio, ninguno. Ninguno de estos concursos, miles de concursos que nosotros tenemos en la guitarra, no son reconocidos por ningún músico de otro instrumento, solo por los guitarristas. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos terminamos invitando entre guitarristas a los festivales, nos apoyamos entre guitarristas y creamos un ambiente que suena súper fuerte decirlo así, pero para mí muchas veces es una mentira, porque tenemos de público a guitarristas que nos escuchan, tenemos eh, tenemos muy poco público, gente que va a ver nuestros conciertos realmente, y entonces terminamos más preocupados de estos errores que no son importantes. Yo creo que cuando nosotros, en nuestro ambiente, que nosotros estamos en el mismo lado, muchas veces los guitarristas nos criticamos, hablamos mal de lo otro y decimos muchas cosas, pero nosotros somos un gremio que deberíamos luchar juntos por sacar esto adelante para que musicalmente la otra gente nos reconozca. Y cuando logremos eso, yo creo que vamos a trascender del error tan pequeño que nos preocupa tanto en el concierto.
porque al final no es para nada importante. O sea, hay cosas mucho más importantes en la vida que equivocarse en un concierto. Yo trato de pensarlo así, se lo trato de transmitir a mi estudiante. Entonces, creo que, para repetir, creo que para mí lo más importante es trascender de ese error pequeño, de que moleste, y tratar de llevar o de tratar de proyectar la música a un nivel musical más alto. Y creo que esa sería una tarea súper interesante de hacer para que nosotros podamos tocar en festivales de música. Que si uno ve incluso los grandes maestros de la guitarra, son muy pocos los que han estado tocando en festivales de música. Yo creo que así como un ejemplo que yo podría poner arriba es John Williams. Creo que él estuvo tocando en los mejores festivales de música, y él fue reconocido también de esa forma. Pero si no, uno ve que siempre nos apoyamos entre músicos. Y creo que el hecho de entender muy bien la música nos va a permitir poder saltar y trascender de este tema en cuanto a los errores. Por lo Sí. menos yo lo veo así, trato de ser positivo en ese sentido. O sea, no tomarle tanto el peso, sino que entender, bueno, si estoy aquí, estoy en un acorde de la menor y me equivoqué en la escala, bueno, hago una escala de la menor y la gente no nota eso. La gente se queda energéticamente con lo que pasó en el concierto, no con un recuerdo de una nota mal tocada. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo te tocaba eso, el tema, ¿no? De cómo llevar este error, porque es parte de la preparación. Claro que cuando uno estudia, busca pues que salga lo mejor posible, ¿no? Obviamente el error es una posibilidad que puede pasar a todos los guitarristas de cualquier nivel, pero se busca justamente no tenerlo, ¿no? Pero sí, como tú dices, recuerdo que un maestro toqué un arreglo, un maestro piurano, Mario Orozco Cáceres, por ahí tuve un error y me dijo, o sea, de 100.000 notas que una esté errada, o sea, yo no me fijo en eso, ¿no? Pero lo que sí también es cierto es que cuando tú tocas en un festival de guitarra, bueno, te hablo en casos acá, ¿no? Bueno, en mi país, ¿no? O sea, los guitarristas que se van, muy pocos se van a escucharte, la mayoría se va a ver cuántos errores tienes, ¿no? Claro, Esa es la verdad. Y o sí, a ver si es tan bueno. Vamos a claro, ver si es tan bueno, como dicen. ¿no? A ver si, bueno, a ver cómo suena, a ver si es verdad que, ¿no? Si es verdad que no se equivoca, muchas cosas, ¿no? Pero más se van a ver el error que a disfrutar de la música, ¿no? No todos, no todos, pero sí hay círculos guitarrísticos o círculos, ¿no? Cerrados en todas partes, creo yo, que llegan a ese mal término, como tú dices, ¿no? Incluso yo tengo mi grupo de guitarristas por decir, hay un concierto del otro grupo, no vayan, ¿no? O sea, una cosa muy rara que, como tú dices, deberíamos, al contrario, unirnos y crecer todos en el camino de la guitarra, ¿no? Que no hay ese recelo. Bueno, siempre, lamentablemente, va por ahí, algunas veces. Pero sí, eso yo creo que cuando la gente va a disfrutar de un concierto, eh, va a haber la crítica siempre, y siempre es, como tú dices, del especialista, del que sabe, ¿no? El que sabe que tal vez no está mal que te lo diga, pero claro, va más allá lo del concierto, ¿no? Creo que Sí, el resultado emocional, como tú dices, si la gente sale, si el público sale contento, es que llegaste a transmitir algo, ¿no? Y si hubo exactamente. transmisión, es que esto fue positivo el resultado. Ahora, en cuanto a lo que tú comentas, ¿no? De entender las obras y eso, sí, es muy importante, ¿no? Recuerdo a mis alumnos siempre decirles eso y pongo como ejemplo mi caso, ¿no? Por ejemplo, en programas de mis conciertos, o sea, jamás en la vida van a ver una obra de Giuliani, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Porque, a ver, pero ¿por qué no le sale, no le funciona? Me preguntan, ¿no? No es eso, o sea, si me mato horas haciendo la escala, me va a funcionar, pero realmente sé que no me siento cómodo con ese repertorio, ¿no? Porque, no sé, no me ha ido bien o no sé, la verdad me siento cómodo con otro tipo de repertorio, por ejemplo, ¿no? Entonces también va ahí elegir con lo cual se siente uno cómodo y obviamente conocer el estilo, ¿no? Exactamente. Básico, básico. Si voy a tocar algo de música española, de los nacionalistas, por ejemplo, Albéniz, Granados, ¿no?
entender de las armonías de esos géneros, están basados en géneros populares y saber por qué aquí hay estas armonías, por qué hay esta cadencia, ¿no? Hay cadencias que son propias de la música popular española que están en esas obras. Y si no las conoces, ¿no? Como una preparación previa, es difícil entender la obra, ¿no? Y en la música barroca esto es un poquito más complejo incluso. Muy importante eso de tocar y a la vez entender lo que uno toca. Y se Muy trabaja. bonito. Es muy bonito lo que dices porque sabes que una vez no me lo explicó un profesor en la guitarra y nada, me lo explicó, tengo un recuerdo, un amigo de Chile que es el esposo de una prima. Y él me dijo que era bonito entender que en el bosque no todos los árboles dan la misma sombra. Y no porque un árbol no dé la misma sombra es más feo que el otro o tiene menos sombra. Entonces, creo que es súper bonito entender que cada uno tiene sus potenciales y desde ahí desarrollarlo. O sea, cuando yo tengo estudiantes que, por ejemplo, tienen mucha habilidad para hacer escalas, yo intento preparar un repertorio donde ellos se sienten cómodos, porque hay gente que se siente muy cómoda haciendo escalas. Y cuando no son cómodas y pasan una hora, hay que estudiarlas y hay que solucionarlas, pero cada persona tiene algo que entregar. Y nosotros en la guitarra, como que siempre siento que tratamos de, o sea, es cosa de ir, yo le recomiendo a la gente que busquen versiones de alguna pieza en internet y todas las versiones son casi idénticas y son casi idénticas copiadas a la de algún maestro en especial que la tocó así en algún momento. Entonces se imita no solo, es muy gracioso porque todos la tocan al mismo tempo. Y a veces cuando tú quieres hacer una interpretación a un tempo distinto, a la gente le choca, porque no están acostumbrados a escucharla. Entonces, pero es bonito asumir qué es lo que uno, tal como tú lo dices, qué es lo que uno puede hacer mejor. A veces hay gente que, mira, yo he visto gente que no son guitarristas y que en alguna fiesta han hecho un re menor o un re mayor para cantar y yo he quedado así, pero impresionado, porque energéticamente con tocar una nota ya te transmiten muchas cosas. Entonces, y a veces se acompañan canciones con dos acordes y uno siente como, guau, ¿qué pasa aquí energéticamente? No necesita hacer millones de notas para hacerme sentir bien con lo que está entregando. Entonces, yo creo que el asumir y también como profesores, en nuestro caso, creo que también es súper importante asumir que no todos tienen las mismas capacidades y saber descubrirlas. También saber descubrir la gente, todos tienen realidades distintas, todos tienen problemas distintos, todos vienen de familias distintas, todos tienen una habilidad motora distinta. Entonces, a partir de eso, creo que es bueno desarrollar y guiar un poco hacia dónde va a ir esta persona. Hay gente que yo le he escuchado conciertos, pero increíbles, que yo no voy a olvidar nunca en mi vida, y que no tocaron nada rápido, por ejemplo. Entonces, eso que tú cuentas, y también con estilísticas musicales. Por ejemplo, si tú sientes que tienes tu raíz en la música peruana, trata de potenciar eso, porque no, al final el aporte que nosotros podemos hacer como músicos no tiene que ver con qué tan rápido toquemos, sino a cuánta gente podemos cambiar en nuestro círculo, o simplemente alegrarle el día. Hay músicos callejeros que trabajan en el bus y que le alegran más el día que cualquiera de nosotros músicos profesionales a la gente. Y hay que estar agradecido que esa gente exista, porque ellos están haciendo quizás un aporte más grande que lo que uno puede hacer diario. Entonces, creo que el reconocerse también, como tú dices, es súper importante. Sí, tal cual, ¿no? Sí a mí mismo me costó llegar a entender eso, pero ahora ya con el proceso de los años puedo aconsejar eso a mis alumnos, ¿no? Que cualquier género pueden tocar bien, ya sea una música clásica, una obra española, conociendo el género a fondo, ¿no? Y viendo las capacidades de ellos mismos, ¿no? No les pongo límites tampoco, pero sí creo que es lo más aconsejable decirles también que sus capacidades les sirven para este tipo de repertorio y les va a ir mucho mejor, ¿no? Recuerdo un concierto, no sé si conoces a Carle Costa, ¿has escuchado de él? Un guitarrista uruguayo, Carle Costa. No lo ¿No? conozco.
Es La- uruguayo. Él toca sus composiciones, básicamente sus obras. Muy espirituales, ¿no? Muy espirituales, muy de rituales, muy bueno técnicamente, obviamente tiene formación académica, y recuerdo que el público salía pues, ¿no? Asombrado, ¿no? Y luego de él tocó Costas Kotsiolis, el guitarrista griego, y todo. Eso fue un concierto increíble de ambos, pero creo que hay muchos decían, ¿no? O sea, a veces un acorde bien puesto te transmitía más, ¿no? Que tal vez una obra famosísima, que no es desmerecer a la obra famosa, sino que es algo diferente y es otra sensación, ¿no? Entonces, por ese lado sí he visto mucho de eso, ¿no? Como tú dices, y los músicos populares más, ¿no? Que con un par de acordes te pueden cambiar el ánimo totalmente. Así Exacto. que va muy bien también eso. Felipe, quería comentar que, bueno, quería consultarte también algo que me llamó mucho la atención. Es un poquito un paréntesis al tema que he visto en tu caso, como chileno, que estás ya radicando en Viena y en Europa ya muchos años. eh, He visto te podría decir, tu respeto y tu pasión por usar instrumentos de tu país. Tú tocas guitarras chilenas, ¿cierto? Yo toco, me gustan los instrumentos latinoamericanos en general. Soy bien fanático y lo veo como un poco como un hobby. Amo la música de todos los países de Latinoamérica. Creo que tenemos Sí, una belleza que es única en el mundo y que aquí en Europa es muy gracioso porque los europeos tratan de traerla y de tocar mucho nuestra música. Ese es un tema también que quizás lo podríamos hablar un poco, que es tratar de profesionalizar nuestra música. Creo que, y no que sea universitaria, sino que digo que se tome como el debido respeto a nuestra música, porque a veces la gente acá toca, no sé, se aprende en una obra de, a ver, ¿cómo puedo poner un ejemplo? De alguna cosa que tocaba Raúl García, Zárate, por ejemplo. ok. Y solo el hecho por tocarla ya es como una particularidad y listo, y estamos listos. Y no es así, sino que amo nuestra música latinoamericana porque cada una hay que estudiarla, hay que Sí, estudiarla. Hay cosas dificilísimas. Ustedes tuvieron el guitarrista en Perú, que para mí es uno de los más grandes que ha existido en la historia de la guitarra, que es Álvaro Lagos. sí, Él lamentablemente no pudo tocar tanto tiempo, pero las cosas que hay de él son pero increíbles. impresionantes. O sea, cuando acompaña a Chabuca Granda, eso también es bueno asumirlo, que hay determinados talentos en distintos países que nacen solo una vez, no Bueno, nacen siempre y que juntan todas estas cosas que estamos hablando, a veces no las saben porque las tienen tan incorporadas que las hacen solamente. Uno de ellos es Álvaro Lagos. Y, y me gusta mucho la música latinoamericana porque creo que mi función, aparte de ser un guitarrista clásico, es tratar de, no soy especialista en el tema, pero tratar de mostrarle un poquito, aunque sea a la gente de acá, al público de acá, cómo es nuestra música. Y es como una responsabilidad un poco grande a veces, porque me ha pasado muchas veces que me siento así como, y yo veo, por ejemplo, cómo lo hace un especialista el raqueo, y yo digo, no me va a salir así. O sea, yo lo asumo de que yo lo trato de hacer lo mejor posible. Y trato de estudiar, e investigar lo más posible, escuchar la sonoridad. Cuando hago arreglos también para el dúo, trato de respetar lo más cercano posible a la estilística, pero muchas veces uno no lo puede lograr porque uno está tocando todo el día raqueos, por ejemplo. no, Entonces, creo que lo siento como una responsabilidad estando acá, el poder mostrar nuestra música a un muy alto nivel sin ser especialista lo mejor que pueda. sí, Y me gusta mucho. Me inicié en la guitarra, no me inicié justamente por el camino de la música chilena o música folclórica, pero siempre he amado esa música. Si me preguntas qué música escucho diariamente, en mis ratos libres es música latinoamericana. ¿Qué es lo que comparto con mis amigos, con todo música latinoamericana? O sea, y claro. disfruto.
supuesto, cuando toco Bach y todo lo disfruto, pero algo que yo me siento muy conectado con esa música sin ser especialista. Trato de hacer lo mejor que pueda, pero sí, me gusta mucho. Sí, es algo que como latinoamericanos, como dices, es una responsabilidad, ¿no? Y siempre tenerla ahí, ¿no? En mi caso, yo sí me he movido mucho por la música popular y recién hace poco, en mi último trabajo, como que ya estoy en la música antigua, ¿no? En la música barroca, pero peruana, ¿no? Música mestiza. Entonces también, o sea, por diferentes ramas está mi música, ¿no? Y es obligación de todos. En tu caso, la música chilena, sé que conoces tus géneros musicales, ¿no? Incluso me parece que en Chile había como que una agrupación de instrumentos tradicionales. Creo que tú formabas parte de ese conjunto. Alguna Sí, vez supe sí eso, sí, algo tuve la, similar. tuve la oportunidad de tocar en Barroco Andino, que es Ujú. un grupo súper reconocido en Chile, que es justamente de música. Hay una combinación muy bonita en Barroco Andino, porque cuando fue la dictadura en Chile en el año 73 se prohibieron los instrumentos andinos, porque se supone que eran instrumentos comunistas. O sea, Claro. a ese nivel se llegó. Y, y como respuesta, Barroco Andino empezó a dar conciertos de música clásica con instrumentos latinoamericanos. Entonces el grupo empezó en el año 74 aproximadamente. El compositor y director principal es Jaime Soto León, que es el que dirige, un compositor increíble de cantatas de música chilena. Y tuve la oportunidad de tocar ahí, creo que estuve casi 4 años, un poquito más de 4 años. Y me enseñó mucho de música, de la música latinoamericana, no solo de tocar instrumentos que a veces tenía que montar en el ensamble, que éramos 10 músicos, que funciona ahora todavía Barroco Andino, sino que de escuchar a especialistas que tocan esta música. Por ejemplo, yo no sé si creo que en Perú también es famoso un grupo que se llama Iyapu, que es Sí, claro, chileno. claro, claro. El quenista del barroco andino fue un tiempo el quenista de Iyapu, que es Antonio Morales. Él es Ya. increíble, es Sí, un quenista increíble. Y tocar al lado de él, justo estaba a mi lado izquierdo, todas esas vivencias te van enseñando muchas cosas y compartí con músicos increíbles en ese grupo. Se lo recomiendo si lo pueden escuchar, sí. 100%. O sea, de por sí hablar de ya, pues hablar de una calidad musical increíble, ¿no? Más allá de la temática y de la historia que tiene Yapu como grupo exiliado, eh, musicalmente hablando, hay una calidad increíble, ¿no? Y con los instrumentos nuestros, pues, ¿no? Canon, instrumentos andinos, ¿no? En Perú, aquí tenemos el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú, que es un formato similar, zampoñas, quenas y música compuesta para ese formato, ¿no? Y formatos grandes, como una sinfónica, pero con los instrumentos andinos. Y eso es muy, muy positivo, ¿no? Y que no hay en muchos lugares. Sí. Y eso sirve mucho en realidad, ¿no? Nuestra música creo que no la podemos desligar de nuestra realidad, de nuestro repertorio tampoco. Creo que a mí me ha servido mucho, incluso en repertorios, en conciertos donde he tenido que tocar música clásica, ¿no? Porque era un público para ese tipo de música y los conciertos eran música clásica, siempre cerrar con algo de mi país y cualquier género popular sobre todo, ¿no? Y tratar de hacerlo, como tú dices, lo más cercano posible a las versiones originales, porque realmente ahí es donde se disfruta más, ¿no? Y se aprecia más el género popular, ¿no? Justo te comentaba de los instrumentos chilenos, refiriéndome a las guitarras, porque, bueno, conozco muchos guitarristas chilenos bueno, es como, no sé si es una moda, pero sí hay una tendencia por la calidad de los instrumentos también, de utilizar instrumentos españoles, australianos, ¿no? Italianos. En tu caso he visto que usas guitarras chilenas, ¿no? Y que usas solo esas y las usas en tus conciertos y o sea, apuestas por la lutería de tu país, que, como te digo, pocos guitarristas chilenos que se mueven en el mundo he visto que tengan esa predilección por los instrumentos de su país, ¿no? Entonces, quiere decir que la calidad de la lutería en Latinoamérica en general está subiendo, ¿no? ¿Sigues utilizando instrumentos, solo guitarras chilenas? ¿Ya optaste por otro instrumento de otro país, me refiero?
Yo toco con guitarras chilenas, tengo una relación muy bonita con un luthier chileno que se llama Carlos López Menares. Si lo quieren escuchar sus guitarras, creo que hay algunos guitarristas también en Perú que tienen guitarras de él. Sí, Él con construye, el maestro López Menares, sí, sí lo conozco y un colega mío tiene una guitarra de él, ¿no? Sabemos de su trabajo, pero en el caso tuyo sé que eres exclusivamente tocas con sus guitarras y eso es loable, por eso te lo pregunto. y mira, sabes que yo creo que cuando uno tiene interés o cuando uno es consecuente en las cosas que a uno le pasan en la vida, uno tiene que, uno tiene que seguir siendo consecuente con la situación. A mí cuento un poquito la historia, que don Carlos, un gran amigo mío, y él en el año 2010 aproximadamente, él me prestó primero una guitarra para dar un concierto con una orquesta en el sur de Chile, porque mi guitarra no estaba sonando muy bien. Luego, cuando yo volví después, él me construyó una guitarra para mí porque confió como persona de que yo iba a poder lograr cosas importantes en mi carrera musical cuando nadie confiaba en eso. Entonces, eh, hemos tenido un trabajo muy bonito durante estos años porque no solo ha sido el hecho de que yo toque su guitarra, sino que nos hemos ido apoyando y aprendiendo juntos y teniendo una amistad súper bonita durante el tiempo. Y yo he probado guitarra en otros lugares y la verdad es que encuentro que las guitarras no tienen nada que envidiarle a otras guitarras de otros países. Entonces, creo que es súper importante nosotros como músicos apoyar también a los constructores de nuestro país, porque ellos están trabajando y ellos solventan sus actividades con nuestras manos al tocarlas. Entonces, muchas veces nosotros, no sé, tocamos cierta guitarra eh, que la tocamos porque la toca un maestro de la guitarra. Claro. Pero no es muchas veces porque la guitarra sea tan distinta a otras guitarras. Entonces creo que para mí, Carlos es sin duda, debe ser de los dos mejores que hay en Chile. Hay otro luthier que se llama Rafael Mardones, que también construye muy buenas guitarras. Perdón, es desconocido, Él un también es poco reconocido. tradicional, sí, sí. Claro, su padre fue reconocido también porque le fue muy bien construyendo guitarra en un concurso también. Y después surgió esta amistad con Carlos y yo tengo la suerte de recibir sus guitarras siempre o cuando tengo que reparar algo, conversamos mucho. Por ejemplo, hace poquito también adquirí aquí en Viena para hacer este disco de música antigua dos guitarras antiguas y la llevé a Chile y él hizo la restauración de la guitarra, Mira, así grabé. Entonces, yo creo que, yo creo que hay que apoyarnos entre nosotros. Y sí. él me apoyó en un momento donde yo no tenía dinero para comprar una guitarra nuevamente y o sea, si lo digo así, me regaló una guitarra en ese momento. Una guitarra increíble que me sirvió para tocar 3 años, después me cambió la guitarra, me la cambió y así, y tengo dos guitarras de él ahora, una de abeto y una de cedro. Y las guitarras suenan súper bien, no tendría por Claro. qué cambiarlas. No, es que eso es bonito, ¿no? Aparte es, como tú dices, es ser consecuente con alguien que eh, vio tu talento y apostó por ti, ¿no? Y es ser consecuente, y más allá de ser consecuente, también la calidad del instrumento te permite desarrollarte, ¿no? O sea, eso también ayuda, o sea, como tú dices, has podido comparar ese instrumento con otros, tal vez, y has visto que no hay mucha diferencia. O sea, también tengamos en cuenta que muchas de las guitarras de renombre, si bien es cierto, son muy buenas, o sea, cumplen todos los estándares de calidad, también cuestan por su precio es también por quienes las usan, ¿no? La trayectoria, la fama. Y si bien es cierto que valen mucho, mucho dinero, es también por el prestigio de luthier, la promoción, con qué guitarristas las usan, ¿no? Hay algunos que ya prácticamente son legendarios, ¿no? Y que a veces el precio ya las hace inaccesibles. Y no necesariamente porque suenen mejor que otras, sino por el prestigio que han tenido con guitarristas famosos, ¿no? Eh, y sí, la lutería
hay que apoyar la lotería de cada país. Personalmente te comento, yo estoy trabajando ahora con un constructor peruano y que es de mi zona, de Cajamarca, Luis Chávarri, el maestro Luis Chávarri, y que está haciendo muchos trabajos importantes y logrando una calidad que se requiere ahora, ¿no? Guitarras con una potencia adecuada, con buena proyección, ¿no? Con el trasteado que no falle, ¿no? Cosas que encontramos en los instrumentos de buen nivel. Y sí, o sea, es la única guitarra peruana, por ejemplo, que yo uso. Y apoyo eso, ¿no? Y próximamente posiblemente grabe con esa guitarra. Entonces es importante, como tú dices, apoyarnos entre nosotros. eh, para dar a conocer, ¿no? Ese trabajo. Como tú dices, son una construcción nacional que bien puede llegar y estar a la calidad a la par con instrumentos de afuera, ¿no? Y qué mejor que con un instrumento de tu país, ¿no? No, Por ejemplo, incluso es bonito también cuando, perdón que te interrumpa, es no, bonito no, dale, dale, tranquilo. cuando los mismos constructores están abiertos a escuchar a los músicos, porque de esa forma ellos van evolucionando. Y eso yo lo puedo hacer con Carlos directamente. O sea, él trabajaba en un sistema distinto antes y yo empecé a escuchar otras guitarras, probé, estuve intercambiando guitarras con algunos amigos que tenían y revisamos. Y bueno, le propuse probar de nuevo otro sistema. Y él Claro, probó otro sistema y prueba otro adentro. Y eso le ha permitido que las guitarras siempre estén sonando mejor. claro, Entonces creo que al mismo tiempo no es solo, como que muchas veces uno piensa que solo ellos nos ayudan a nosotros, pero esta retroalimentación es muy bonita, como tú dices, y me alegro que haya alguien que está haciendo este trabajo allá, porque justamente es lo que falta. O sea, mira, poniendo un ejemplo bien extremo, cuando uno va a México, uno tiene guitarras, pero súper buenas por sí, muy poco dinero. Y es así porque es. los guitarristas mexicanos tocan sus guitarras, las que se producen, por supuesto, en Paracho. Y, pero es bonito este intercambio, porque si nosotros somos capaces, es como nuestra responsabilidad como músicos que ellos al mismo tiempo evolucionen. Claro, Entonces, y además, mira, si uno le pasa a Yamantú, a Paco, no sé, Paco ya lamentablemente no vive, pero Álvaro Lagos tampoco, pero si uno escuchara cualquier guitarra en manos de estos guitarristas va a sonar siempre increíble. no, no, eso Entonces, sí. entonces Es- es bueno como creer también en el trabajo que ellos pueden hacer. Cuando ellos están abiertos a escucharnos, aprendemos todos y evolucionamos todos. sí, tal cual. Lo mismo me pasa, ¿no? En el caso con este maestro peruano, ¿no? Que sí, em, es- hemos compartido, ¿no? Hemos hablado de modelos, de las nuevas tendencias en construcción. Yo trabajo ya muchos años con Fernando Massa, por ejemplo, que ha evolucionado increíblemente. Tengo ahora un último modelo que ha hecho y me va muy bien, ¿no? Bueno, él radica ahora en Italia y ya, bueno, él ya tiene un prestigio ganado y todo, pero también como viendo el avance de la lutería del constructor Luis Chavarri que te comento, o sea, veo un avance muy, muy bueno, ¿no? Y como tú dices, ahí está esa retroalimentación, ¿no? Ese aporte que él puede dar con su trabajo y yo desde mi experiencia puedo decirle, hay esto, hay estas nuevas tendencias y él está apto a escuchar, ¿no? Y eso es muy bueno. Y así crecemos todos también. Eso es interesante. Pero qué bueno, qué bueno. Felipe, volviendo al tema, ¿no? Al tema de la conversación, como para englobar todo esto, ¿cuál sería tu consejo último para definir la preparación antes de un concierto? Eh, sí, yo creo que como al principio conversábamos, creo que el entender como músico que no existen las casualidades en el escenario es súper importante. Si yo pudiera decir distintas cosas que son esenciales, creo que iría, a ver, voy a tratar de tocar todos los puntos que creo que son importantes, como para hacer un resumen. Creo Dale. que el primero es intentar prepararse técnicamente lo mejor posible. Creo que cuando uno no puede lograr un pasaje técnicamente bien,
asumir que en el escenario no va a salir. Entonces, uno tiene que técnicamente estar, para eso no solamente estudiar el pasaje, sino solucionar todo. Eso creo que, no sé, cuando uno escucha a un guitarrista que, por ejemplo, puede improvisar, no es que él solamente esté improvisando musicalmente, sino que está improvisando técnicamente, porque cada cosa que él hace, él la tiene solucionada. Creo que eso primero como base es la parte técnica. Para eso tenemos un amigo que no lo usamos mucho lamentablemente, que yo peleo siempre para que lo usen, que es el metrónomo. Creo que nos ayuda principalmente a obtener regularidad. Tocaste un punto súper importante que era, tú dijiste que cuando uno se ponía nervioso que el corazón late más rápido. Y aunque nosotros no lo tengamos tan consciente, nuestro inconsciente musical está siempre conectado a un pulso interno y ese pulso interno, si cambia durante el concierto, es imposible que funcione. O sea, si tu pulso interno, un ejemplo simple, tu pulso interno es negra 80, tu corazón, y después de eso tú te subes al escenario con negra 120, siendo así como súper extremo en el análisis. Te subiste al escenario con negra 120 y tú lo estudiaste máximo a negra 90. Es imposible que resulte. Entonces, creo que resolver técnicamente con un elemento concreto de que tú sepas, o sea, es la pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes. Bueno, cuando vienen con la partitura, ¿a qué tempo lo tocas? Y me dicen, y empiezan a buscar. Y yo les digo, no, tú tienes que saber cuánto es negra 60, porque así tú sabes, bueno, a ver, ¿cómo es la negra 60? Y tu inconsciente en el escenario no te va a traicionar en cuanto a la parte técnica. Luego creo que después de tener la parte técnica muy bien solucionada, creo que hay que estudiar la parte musical por separado. Para eso, intentar, yo siempre le aconsejo a mis estudiantes que con los profesores de armonía con los que trabajan en las clases, que por favor analicen obras que ellos estén tocando, porque le enseñan en armonía que una tónica subdominante, dominante, sensible, un montón de ejemplos que tienen que ver con una parte netamente teórica, pero no está aplicada concretamente a la interpretación musical. Entonces creo que trabajar musicalmente, luego de que tiene uno la parte técnica solucionada, es esencial. Y luego creo que hay algunas cosas que ayudan que son extra musicales. Entender, por ejemplo, cómo funciona tu cerebro, cómo realmente tú puedes enfrentar una obra para que tú la puedas aprender de la mejor forma posible. Creo que eso ayuda. Y hay cosas que ayudan especialmente a tratar de lograr eso. No sé, ahí está la meditación, hay distintas técnica Alexander, que te pueden ayudar en la postura corporal. eh, y después empezar a englobar eso con otras cosas que puedan ayudar a que tu rendimiento en el escenario sea el mejor posible en cuanto a la tranquilidad, manejo de los nervios. Es muy raro porque nosotros no trabajamos con un entrenador. Los deportistas trabajan con un entrenador. Entonces nosotros normalmente tenemos clases con maestros súper buenos y después viene la hora del concierto y te tiran a los leones así, pero a tratar de lograrlo lo mejor que pueda. Y cuando uno ve deportistas de alto rendimiento, su entrenador está al lado y trabajan con un psicólogo que lo ayuda a enfrentar la situación y mentalizan, eso es muy bueno, mentalizar la situación en el escenario. Entonces creo que entender, haciendo de nuevo el resumen, entender que uno no puede vivir ¿cómo se puede decir? Como de la suerte en la que estás en el día. Hoy me siento bien y voy a lograr un concierto súper bueno. A mí me ha pasado que a veces me siento nervioso, me subo al escenario y estoy completamente tranquilo. O me ha pasado lo contrario, que estoy súper tranquilo en el camarín, tomo la guitarra en el escenario y empiezo ya, ok, a tranquilizarse, a empezar a sentir, pero estas cosas técnicos musicales que estamos hablando ayudan a que en el momento de enfrentar la situación uno esté mejor preparado. Sí, sí. Bueno, tal cual, ¿no? Tal cual como dices, todo eso
es un todo, ¿no? Y claro, un deportista tiene todos esos manejos, ¿no? El entrenador al lado, y es algo que tal vez nosotros lo aprendemos, como tú dices, en la cancha, ¿no? Ya lo aprendemos allí. Pero ahora, bueno, ahora ya con eso, ahora que hay, bueno, mucho más comunicación, hay más acceso a información y este tipo de charlas, por ejemplo, van a ayudar, ¿no? Van a ayudar a tal vez tomar en cuenta estos puntos y aplicarlos, ¿no? También lo que ayuda mucho, que al menos a mí me sirvió y me lo aconsejó una guitarrista, una amiga mía peruana que radica en Estados Unidos, es tocar para tus amigos, por ejemplo, ¿no? Tocar para tus amigos, para tu familia, eso también ayuda mucho a desenvolverse mejor. Pero sí, todo esto es un tema no complejo, pero sí interesante, que no hay mucho material a la mano, ¿no? Que más que todo es basado en las experiencias que uno tiene, como en tu caso. Claro, sí. No, y lo que tú dices de tocar para la gente, hay que tocar siempre. O sea, mira, mi maestro, Elliot Fisk, uno de los maestros que tuve durante mis estudios, él me decía, o les decía a todos, si tienes que tocar la versión número 200.000 del recuerdo de la Alhambra, tócala, porque además nunca sabes cuando te encuentras la persona precisa que te va a ayudar en la vida a lograr algo con la música. Tócala, toca siempre, toca para la gente, que sea costumbre, Sí, sí. que no sea algo extraño subirse al escenario, sino que sea, yo me pongo más nervioso cuando toco para una persona que cuando toco para un público grande. 1000 veces más nervioso, 1000 veces porque me siento desnudo. Siento que si alguien está al lado de la guitarra, si está a 2 metros y me está escuchando, escucha todo lo que yo estoy haciendo, los ruidos al respirar, los ruidos al tocar de la mano izquierda, los ruidos de la mano derecha, si me muevo, si muevo el pie, se ve todo. Entonces, si uno puede lograr esa situación, uno logra mucho mejor tocar, no sé, para 500 personas. Es mucho más fácil que tocar para una persona. Pero tiene que ser una costumbre, porque yo no creo que Usain Bolt probara por primera vez los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo, por ejemplo, o en la Olimpiada. Claro, Eso él ya lo tenía entrenado y quizás estoy seguro que su rendimiento bajaba en esa situación. Normalmente los deportistas pasa eso, que lo bajan, pero tienen un nivel tan alto que siempre logran lo mejor que pueden hacer. Entonces, como tú dices, tocar para todos, todos. O sea, si la gente se aburre y no te quiere escuchar, mala suerte. Tienen que escuchar para la abuelita, la mamá, el papá, los amigos. claro. Sí, sí, es la única forma, ¿no? La única forma de poder llegar a estar preparado para esa situación de estrés alto, ¿no? Tal vez estar más preparado y poder regularnos en ese momento, ¿no? Es la única forma y tal cual, con lo que dices de Elliot Fish, de tocar la misma pieza N veces, sí, o sea, nunca sabes quién puede estar ahí, puede haber una oportunidad de un concierto, ¿no? Siempre, siempre eso también son consejos que alguna vez escuché y sirven, realmente sirven. Sí, Felipe, hermano, qué gusto verte de nuevo. Gracias, gracias por tu tiempo, tu atención, por toda la información que nos has dado. Gracias también a la gente que nos está viendo ahora y que sé que va a servir de mucho, de mucho, ¿sí? Todos los datos tuyos se quedan aquí, posiblemente te escriban y agradecerte, desearte que te vaya muy bien. Ojalá nos encontremos pronto nuevamente y gracias, gracias por tu tiempo. y no, muchas gracias a ti por la oportunidad, por esta instancia de compartir, de entregar la información, de no ocultarla, que es algo que pasa mucho en este ambiente. Y también si alguien me quiere escribir para preguntar cualquier cosa, yo encantado de responder, la verdad. Así que estoy súper feliz a ver si nos encontramos por allá o por acá. No, nunca se sabe dónde. Espero en algún momento poder ir a Perú de nuevo. Me encanta el país que ustedes tienen. Tienen una Claro que sí. belleza cultural única en el mundo donde se juntan tres razas distintas, eso no pasa en muchos lugares y por eso tienen esta música que es tan increíble, entonces potencien su música, toquenla, muéstrensela al mundo porque no está en todos los lugares. Entonces ojalá en algún momento pueda ir a disfrutar de su país. Así que muchas Claro, gracias por el tiempo. Así que claro que sí, Felipe, de todas maneras. Un abrazo, hermano, gracias. Hasta pronto. un abrazo, que estés bien. Igual.